Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Codeny. Hoy vamos a aprender sobre los foreign keys, para qué sirven y cuándo lo podemos usar y qué desventajas tienen a la hora de usarlos. Y al final del vídeo os voy a decir una desventaja muy importante de foreign key que muy poca gente lo sabe y o no son conscientes de este problema. Y si no lo sabéis y empezáis a usar los foreign keys, podéis acabar con vuestra base de datos petando por todos los lados porque tenéis un montón de queries bloqueados por la tabla donde tenéis el foreign key. Lo primero, tengo que deciros que hay una nueva tabla en esta serie que se llama Title Principal, donde podemos ver todos los títulos que han tenido diferentes personas en una película, que en realidad es lo que se ve en la parte de créditos de una película. Y en esta tabla lo que tenemos pues es bastante sencillo. Tenemos un identificador, un número del orden, que es como en qué orden aparecen en el crédito, la identificación de la persona, que esto se refiere al ID de la tabla de Name Basic, luego la categoría de lo que ha hecho esta persona en la película, que puede ser director, actor, compositor, y una columna que se llama job, que en muchos casos es null, pero en otros casos tiene un valor, y luego en como qué caracteres han parecido que los caracteres que están en esta película. Pues si ahora mismo yo cambio el valor de esta columna, de alguna fila, pues, y aquí lo pongo, por ejemplo, le quito el 26 y lo actualizo, pues la tabla se actualiza sin problema, aunque yo no tengo ningún ID en la tabla de NameBasic con este valor. Entonces, a nosotros nos interesa que en ningún momento podamos cambiar este valor a un valor inexistente. Y ahí es cuando los foreign keys nos ayudan a asegurar que siempre tenemos la relación correcta. Antes de empezar a utilizar los foreign keys, es importante entender que los foreign keys nos van a reducir un poco la velocidad de escritura, concretamente cuando hacemos un delete en la tabla donde tenemos la referencia hacia esa tabla y cuando hacemos un insert en la tabla de origen. Entonces, para crear, vamos a verlo dentro del query de crear foreign key y ahí también os explico un poco. Pues tenemos el query donde hacemos alter table en la tabla de origen, es decir, en nuestro caso tenemos title principal, quien hace referencia a name basic. Le damos un nombre a este constraint, los foreign keys son un constraint en MySQL, y luego decimos en qué columna queremos aplicar este constraint, que en nuestro caso en la tabla de title principal pues queremos aplicarlo el nconst, es decir que nconst solo puede tener valores que están en la tabla de namebasic con la columna de nconst. Entonces, lo que os dije del tema de performance, si hacemos insert en la tabla de title principal, MySQL tiene que comprobar que el valor de nconst en la tabla de title principal existe en namebasic, y cuando hacemos delete en namebasic, MySQL tiene que comprobar este valor de nconst no aparece en ningún lado de title principal en la columna de nconst, y ahí es el impacto que tiene sobre el tema de performance de esos dos queries. Pero en cambio siempre nos va a asegurar de que si nosotros tenemos un valor en nconst de title principal, ese valor también existe en el namebasic. Esto suponiendo que nosotros desde el principio hemos tenido el foreign key y nunca lo hemos desactivado. Ahora vamos a ejecutar este query. Vale, ya ha acabado el query y como podéis ver, este query ha tardado como 4 minutos y 22 segundos. Y esto es por un motivo muy sencillo. Cuando creamos un foreign key de tabla 1 hacia tabla 2, MySQL crea un índice en nuestra tabla de origen para que pueda hacer las comprobaciones muy rápidas, que en breve vamos a mirar por qué necesita este índice. Si miramos aquí, pues tenemos un índice que se llama igual que el foreign key que hemos creado, y esto está encima del índice de nconst. Mientras que nosotros tenemos un foreign key utilizando este índice, no podemos borrar este índice. De hecho, vamos a probarlo. Como podéis ver, me dice que no puede borrar la índice porque hay un foreign key que lo necesita. Además, si tenemos un índice de la columna nconst, siendo solo una columna o varias columnas, que nconst es la primera columna en este índice, MySQL no va a crear otra índice. Entonces va a utilizar ese índice, pero luego nosotros no podemos borrar ese índice, aunque lo hemos creado nosotros, no podemos borrarlo porque el foreign key lo va a necesitar. Entonces es importante tener esto en cuenta cuando usamos los foreign keys. Ahora vamos a ver por qué los foreign keys necesitan un índice en la tabla de origen. Vale, como podéis ver, aquí tenemos nuestra tabla de name
donde la tabla title hace una referencia en la columna de nconst a columna de nconst de la tabla de name. La razón que necesitamos la índice en la columna de title es por temas de optimización. ¿Por qué? Si primero vamos a ver diferentes casos que pueden pasar que tenemos que comprobar nuestro foreign key. Lo primero es cuando insertamos una nueva fila en la tabla de title, lo metemos aquí y vamos a decir que pues aquí hay un valor. Lo que tiene que hacer MySQL es mirar cuál es el valor de aquí y buscarlo aquí. Y como aquí nosotros tenemos un primary key, es una búsqueda muy rápida, de hecho es prácticamente instantáneo. Y otra operación que MySQL utiliza los foreign key para mantener la consistencia en nuestros datos es cuando borramos alguna fila en la tabla de name. Entonces, si decimos que vamos a borrar esta fila dentro de la tabla de name, MySQL tiene que mirar el valor que tiene el ID y buscarlo dentro de esta tabla en la columna de nconst. Si nosotros no tenemos una índice en esta columna, entonces MySQL tiene que hacer una búsqueda completa en la tabla mirando los valores que hay en esta columna, y si hay alguna columna que coincide con el valor de la fila que se está borrando, pues parar la operación y decir que no se puede borrar la fila. Entonces, si en la tabla de title tenemos millones de filas, si estamos borrando una fila en la tabla de name, esto va a tardar un montón porque tiene que buscar en toda la tabla de title. Y en cambio, cuando metemos una índice en esta columna, la búsqueda va a ser instantánea. En un instante MySQL sabe que este valor que tenemos aquí existe en esta tabla o no. Pues ahora que ya tenemos nuestro foreign key, podemos comprobar si de verdad MySQL va a controlar la relación de nuestros datos. Si nos vamos a la tabla de title y intentamos, por ejemplo, cambiar el nconst de esta tabla y ponerlo a un valor que no existe, y lo intentamos aguardar, pues podemos ver que aquí nos está diciendo que no puede hacerlo porque no hay una fila en la tabla de NameBasic que tenga este valor. Y también pues se aplica la misma cosa en el otro lado. Si venimos aquí, intentamos borrar una fila que tiene otra fila en title principal donde hace referencia a esta fila, nos va a quejar MySQL diciendo que no puede borrarlo porque hay una fila en title principal que hace referencia a NameBasic. También mencioné un flag que nos puede desactivar este foreign key que se llama foreign key checks, y esto lo podemos ponerlo a 0, y cuando hacemos esto, entonces sí que MySQL va como que cerrar los ojos y dejarnos hacer lo que queramos. Esto muchas veces nos sirve cuando, por ejemplo, tenemos que importar una tabla y mientras que estamos importando esta tabla no están los datos en la otra tabla, o por cualquier motivo que tenemos que hacerlo, pues se puede utilizarlo, pero es muy recomendable no usarlo porque al final, si no lo hacéis bien, podéis quedar con las relaciones rotas y luego en vuestros joins puede causar problemas. Por ejemplo, vamos a ejecutar esto y ahora tenemos el foreign key checks igual a 0, y esto quiere decir que ahora podemos venir aquí. Vamos a poner esto al valor original que tenía. Vamos a decir así. Vamos a copiarlo para no perderlo. Y le damos así. Igual. Una cosa importante que tenía que mencionar es que cuando hacemos un set, estamos seteando este valor dentro de nuestra sesión. Pero aquí yo tengo una sesión separada que la otra pestaña. Entonces, en realidad podemos comprobar esta funcionalidad diciendo, vamos a decir, vamos a decir aquí update. Ahora pues en esta sesión tenemos el foreign key checks igual a 0. Vamos a decir que vamos a actualizar principal, where id es este. Vamos a poner set nconst igual a un valor que no existe, y el id es este valor. Y esto que, bueno, no el id sino el tconst. Entonces si ejecutamos esto, y como podéis ver, pues se ha actualizado. Es importante acordarse que cuando hacemos un set, estamos haciéndolo a nivel de la sesión. De hecho, podemos hacer set global, que eso es lo que quiere decir que en toda la base de datos setee este valor. Pero muchas veces no es recomendable esto porque si os olvidáis de volver a ponerlo a 1, entonces todos los queries pueden ejecutar poniendo datos que son incorrectas y la MySQL no nos va a parar. Entonces, si hacemos un set global, pero antes de cambiar el ID, tenemos que tener en cuenta que el set global no actualiza el flag para las sesiones ya abiertas. Y en este caso yo tengo aquí la tabla que ya tenía la sesión abierta con MySQL. Entonces, aunque todavía lo intento cambiar, me va a decir que
perdón, me va a decir que no puedo y entonces tengo que cerrar la conexión que tengo. Pues bueno, vamos a cerrar todas las conexiones, volvemos a abrir esta tabla, a ver, lo refrescamos y si ahora pongo 1 y ahora puedo guardarlo. Entonces es importante tener en cuenta primero, si hacemos set flag solo es para esta sesión, si hacemos set global flag es para esta sesión y todas las sesiones nuevas a partir de ese punto que hemos setado el flag, y las sesiones que ya están abiertas no se van a afectar. Y ahora, como os he comprometido, os voy a decir un problema muy grave de foreign keys. Bueno, no un problema, pero como funcionan los foreign keys nos pueden causar un problema a la hora de hacer queries. Todavía no hemos visto el tema de las transacciones, pero lo voy a explicar para la gente que ya sabe cómo funcionan las transacciones. El problema viene cuando nosotros tenemos una transacción donde estamos insertando una fila dentro de la tabla de title principal y esa transacción, si te está tardando mucho por cualquier motivo, no lo cerramos y no hacemos rollback, no se puede actualizar la tabla de NameBasic. ¿Qué quiere decir esto? Como un ejemplo, nosotros vamos a empezar una transacción, luego insertamos una fila en la tabla de title principal y después en otra sesión intentamos actualizar el NameBasic y vamos a ver cómo se queda el query en NameBasic bloqueado hasta que nosotros acabamos la transacción en la tabla de title. Bueno, no en la tabla, pero en la otra sesión donde está insertando en title principal. Vamos a ver un ejemplo. Aquí empezamos, hacemos un begin y luego decimos insert into title principal values. Vamos a mirar las columnas. Aquí podemos decir necesitamos un ID aquí. Por ejemplo, cojamos este ID. 1. Aquí el ID es el ID de title, el ID de name y category test. No importa mucho esto. Y otro. Vale. Y ahora, si hacemos un begin de la transacción y le decimos que vamos a insertar en esta tabla, como estamos haciendo referencia a esta fila en concreto, nosotros no podemos tocar esta fila porque MySQL en realidad por el tema de foreign key nos está bloqueando esta fila cuando estamos haciendo referencia en una fila recién insertada en la tabla de title y por lo tanto no podemos actualizar en otra sesión esta fila. Es decir, si aquí yo pongo 2 y lo intento actualizar, se queda ahí esperando y esperando y eso nunca va a acabar hasta que yo aquí vengo o hago un rollback. Por ejemplo, vamos a decir un rollback porque no queremos insertar el dato. En el momento que hacemos vamos a decir así, en el momento que hacemos el rollback se actualiza la tabla. Entonces esto, por ejemplo, me pasó en una empresa, nos estamos volviendo loco porque se acumulaban un montón de queries y teníamos que reiniciar toda la base de datos y el problema era que teníamos un foreign key y estábamos insertando bastante datos, de hecho datos para todas las filas de la tabla donde hacíamos referencia y esto pues en la transacción a veces quedaba como tonta y entonces bloqueaba toda la tabla donde se hacía referencia. Entonces también es importante, si tenéis una tabla como aquí en nuestro caso el title, si hacéis mucho insert en transacciones que tardan muchísimo o tardan bastante, es mucho mejor no poner el foreign key para evitar el problema. O si podéis, es importante que esta tabla donde tenéis los datos no pongáis columnas que se actualizan mucho. Y todos estos temas lo vamos viendo durante la serie poco a poco, temas de transacciones, tema de separar las columnas de una manera para mejorar el performance, pero esto es algo que quería decir sobre los foreign keys que tenéis que tenerlo en la cuenta. Y pues nosotros ahora vamos a volver a ponerlo para que lo haga porque lo último que queremos es que tengamos datos que están incorrectas. Y ya está, esto es todo sobre foreign keys. En el siguiente episodio vamos a ver el tema de join de las tablas y cómo podemos optimizar los queries ya que tenemos los foreign keys y son relacionados con los joins. Así ya sabemos bastante sobre optimización de nuestros queries de una tabla, de relaciones entre las tablas y podemos ahí subir un poco el nivel y entrar en temas bastante más avanzados. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.